Dios le bendiga, Dios le guarde, amados. Somos siempre fuertes y estamos de regreso con este tema. Vamos a tener la continuación del tema salvo por fornicación. A donde nuestro hermano Valey le planta a Juan que le dé su antítesis ante su exposición y nuestro hermano Juan continúa desde este punto de partida. Bien, la pregunta fue, el concepto fue irnos al meollo, ¿no? Sí, sí. A la base, perfecto. O sea, ¿por qué Fíjese, después que sí. la mujer me es infiel no puedo yo casarme? Ok, el concepto general de la palabra fornicación en nuestras iglesias se reduce básicamente a todo tipo de relaciones sexuales ilícitas. Okay. Entonces, a partir de esa definición, pues se entiende que cuando habla en Mateo 19:9 se está refiriendo a algo parecido. Naturalmente, en el caso que usted definió al principio, puede referirse a otros aspectos que yo estoy de acuerdo con usted en esa parte, ¿verdad? Porque le dije ahorita que si un matrimonio se ejecuta entre dos personas del mismo sexo, pues naturalmente Dios no aprueba esa unión. En este caso, la palabra que Jesús utiliza para salvo por causa de fornicación, yo entiendo que se refiere a un término legal, porque hay muchos tipos de fornicaciones, no solamente las que la gente menciona como infidelidad sexual, sino hay fornicación contra naturaleza, y de esa hay como 4 tipos. Hay fornicación, la fornicación en general tiene que ver, en el caso de la fornicación legal, cuando digo legal, no quiere decir que es permitida, sino que es en términos judicial o jurídico. ¿Se entiende eso? Es decir, en este caso sería un pacto ilegal, o un pacto de carácter jurídico, pero que es ilegal. En este caso es el que Jesús menciona cuando él dice, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, ¿verdad? Entonces, si él repudió a su mujer y se casó con otra, eso es un pacto ilegal. Luego dice que el que se casa con la que él dejó, también adultera. En ese sentido, si la palabra fornicación se refiriera a algo sexual, cuando dice salvo por fornicación, pues entonces el primero que dejó a su mujer y se casó con otra, no se casó para mirarla en una vitrina, sino para acostarse con ella. Por tanto, debería dejar libre a la otra persona. Pero no lo dice. Dice que el que se casa con la que él dejó, adultera también. No sé si entiende el concepto. Sí, sí, entonces, si es así, si ese Mateo 19:9 enreda a ese concepto de esa manera, le está diciendo que entonces fornicación no es a lo que la gente cree que es, que se refiere a un engaño. No lo sería, porque deja a la otra persona presa. Bien, entonces, ¿qué entonces en ese sentido, qué sería fornicación? Dándole una definición bíblica. En primer lugar, lo primero que hay que destruir es el concepto de que la fornicación solo se refiere a relaciones sexuales ilícitas. Porque en el caso de Esaú, en Hebreos 12:16, es mencionado como fornicario porque le vendió una comida a su hermano, ¿verdad? Pero no solo eso, sino también en Corintios 6:13 dice que entre los alimentos y el estómago se puede ejecutar un tipo de fornicación, aunque Pablo esté hablando ahí en sentido figurado. Él dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto a la una como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. En ese aspecto no está hablando en absoluto de sexualidad, ¿verdad? Entonces, eso es para destruir la idea de que fornicación solo se refiere al aspecto sexual, porque no es así, ¿verdad? Entonces, hay más escrituras que pudiera mencionar. Pudiera mencionar la que dice Judas 7, dice, bueno, podemos mencionar la de arriba, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio de gran día. Hasta ahí no se menciona el pecado que ellos cometieron. Pero ese verso no termina ahí. Sigue el 7, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en vicio contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Aquí, tanto el pecado de los ángeles como el de Sodoma y Gomorra, ambos son llamados fornicación. ¿Por qué? Porque profanaron un principio
En el caso de los ángeles, cuando dice abandonaron su propia morada, es que cambiaron la forma natural de su cuerpo. Como sabemos que eso ocurrió en Génesis 6, aunque claro, eso todo el mundo no lo entiende de esa manera, pero creo que usted coincide con eso. Y en ese sentido, profanar o fornicación se refiere a cambiar la naturaleza de su cuerpo. En el caso de los sodomitas que menciona aquí, la fornicación no es necesariamente, aunque la incluye, la sexualidad que tuvieron, sino el hecho de profanar los principios para los cuales fueron hechos su cuerpo como parte de su cuerpo, o sea, los miembros de su cuerpo. Cuando tú usas unas cosas que está destinada para una función determinada, la usa para otra cosa. A eso es la parte que Jesús, en este caso se le llama fornicación. Entonces, en el caso de Mateo 19:9, ellos han profanado un pacto matrimonial. Tanto su compañera viva, se supone que el principio de la ley del matrimonio dice que es hasta que la muerte los separe. Bueno, pues ella está viva, sencillamente dice ahí que él la dejó y se casó con otra. Jesús dice adultera. Por tanto, profanaron un pacto. ¿Para qué? Para casarse con otra. Cuando dice casarse, no es que se la llevó, sino que se casó legalmente con otra persona. Entonces, como está casada con otra persona, a eso es que Jesús le llama causa de fornicación en ese contexto. Es decir, que ese pacto, como se celebró en un ámbito ilegal, pues él debe, no solo que tiene derecho, sino que debe deshacerlo para regresar con su verdadera esposa. Entonces, ahora, ya finalmente, voy a darle un apoyo bíblico a eso. En el libro de Éxodo 34:15 dice, mírenlo acá, dice: por tanto no hará alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses. Ahí está el ejemplo. Alianza es un pacto, es un convenio. Entonces Dios dice que si ellos hacen un pacto con los moradores de aquella tierra, van a fornicar. ¿Por qué van a fornicar? Porque ya ellos tienen una alianza con Dios. Si encima de esa alianza colocan otra, a eso ahí le llaman fornicación. Es un pacto ilegal. ¿Tiene la palabra, caballero? Ok. Sí. No estaba esperando terminar el argumento. Sí. Primero, yo puntualizaba ahorita que hay que respetar las reglas de la hermenéutica. La teología tiene dos reglas básicas, que son la hermenéutica y la exégesis. Bien. Si nosotros la violentamos, entonces prácticamente nos descalificamos nosotros mismos. Cuando hablamos, no podemos encerrar solamente el texto de Mateo 19 en fornicación, porque primero, la Biblia no se escribió para los dominicanos, ni se escribió en español. Por eso se utiliza la hermenéutica, que es el arte de la interpretación, y buscamos el lenguaje original, no el texto original, eso no existe. Hablo claro eso. Por eso se busca el lenguaje original, en qué se escribió, para qué se escribió, dentro de qué contexto se escribió. Aquí yo repetí, o sea, yo hablé muy claramente que la palabra que utilizó Jesús aquí fue porneia, y no voy a repetir otra vez todo lo que la palabra porneia encierra. Entonces, basarnos solamente en la palabra fornicación, prácticamente, con todo respeto, no nos está explicando nada. Porque yo expliqué ahorita largamente lo que significa porneia y todo lo que ella incluye. Sí. Y repito, aquí el tema no era acerca del matrimonio. Los judíos no estaban buscando si había una veracidad en que si el hombre se divorciaba de la mujer, cometía algún tipo de pecado. No estaban buscando esto. Ellos están afirmando, buscar qué opinaba Jesús con relación a las dos escuelas de pensamiento principales de la época. ¿Qué lograban con esto? Darle fama a una de las dos escuelas, porque la fama de Jesús se había extendido por todo lugar. Y segundo, dividirle el público a Jesús. Por eso es que Mateo registra dice, se acercaron a él para tentarlo. Jesús, vuelvo y repito lo que dije ahorita, dentro del pensamiento judío, aún del siglo I, repito, no siglo para atrás, que era peor, dentro del pensamiento judío del siglo I, no existía que había una penalidad por repudiar a una mujer y volverse a casar. Eso no existe. No hay un registro, ni siquiera en la Biblia, ni siquiera en una interpretación, no hay registro de que hay una penalidad para el hombre por repudiar, darle divorcio a su mujer y recasarse. Eso no existe. No existe eso.
Por eso yo quise ponerle claro el tema de esta discusión, de que si el hombre puede casarse después de haberse divorciado, pero dentro del contexto bíblico. Para nosotros poder entender eso, ¿me corresponde seguir explicando? Sí. La parte mía. Oh, excelente. Yo quiero primero que veamos lo que Jehová piensa acerca de la mujer que le es infiel marido. Vámonos al Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 3, verso 1, 8 y 20. Oiga lo que dice el Señor. Verso 1. Vamos a ver lo que Jehová piensa de la mujer infiel. Sí, dice, yo la conozco. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre. Una pregunta retórica. Ujú, ¿Volverá a ella más ese hombre? ujú. Pregunta imposible. ¿No será tal tierra del todo amancillada, haciendo una analogía tierra-mujer? Ujú. Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Jehová está diciendo, mira, el hombre no va a permitir eso. La mujer que se le fue y se acostó con otro, el hombre ni la va a buscar ni la va a recibir. Ujú. Ahora, Jehová, yo, Sí. que soy Dios, Ujú. que sobrepaso a todo lo que el hombre entiende, te dice, ven, vuélvete. Jehová, porque es Dios. Verso 8. Ella vio que por haber fornicado a la rebelde de Israel, yo la había despedido. Está diciendo Jehová otra Y luego analogía. carta de divorcio. En Sí. cuanto a una analogía que ella era como su esposa. Sí. Por su fornicación yo la había despedido. A la rebelde de Israel. Dando carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Así es. Terrible. Verso 20, ahí cierro con esto, Ujú. de esa parte. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Ujú. ¿Usted sabe lo que es la prevaricación? ¿Qué es prevaricar? Sí, claro. Déme un dato, por favor, porque, o sea, yo Pecó. puedo tener un concepto y... dígame. Apostasía. ¿Qué es prevaricar? Pecó contra Dios. No, prevaricar, óigame bien, prevaricar es el acto de pensar en algo que usted sabe que está mal y hacerlo. Eso es prevaricar. pecar. O sea, pecar conscientemente de que usted está haciendo un daño. Efectivamente. Eso es prevaricar. Mire el concepto que tiene Dios con relación a la mujer que comete eso. Sí. Fíjese, no menciona al hombre. Fíjese que habla de la mujer. Sí. El hecho de ella hacer eso, de prevaricar, o sea, de hacer esto contra su esposo, igual le llama usted una prevaricadora, es una prevaricación, o sea, Sí. usted pecó conscientemente de que estaba haciendo un mal. Sí. Otro punto a traer. Primero, el matrimonio en la Biblia no era algo santo. Uno. Segundo, cada vez tampoco era un pacto. Yo expliqué muy claramente dentro del contexto judío que era un matrimonio. Segundo, no era un pacto. Cada vez que Dios habla de matrimonio con relación a un pacto, es una analogía al pacto de Él con Israel, como un matrimonio, que sí es insoluble, o sea, que no se puede disolver, pero es de Dios, que mira cómo le dice, ustedes dos pecaron y fornicaron contra mí, yo le di carta de repudio, pero mira, vuélvanse a mí, pero porque Dios. Tercero, hermano, porque yo noté varias cositas, no era una ordenanza casarse, el matrimonio no era una ordenanza. Nosotros ahora en el siglo XXI queremos llevar el contexto del matrimonio a lo que nosotros hoy hemos entendido por leyes civiles. Antes era, le pongo el ejemplo más fácil, Isaac. Abraham le mandó a buscar a la mujer. Le trajeron a Rebeca. ¿Y qué hicieron? ¿Cuántos días de boda hicieron? Ninguno. Dice que Isaac estaba en el campo y viendo a Rebeca, dice que la amó. ¿Y qué hizo? La metió en su tienda, ya fue su esposa. Tan sencillo como eso. Ya fue su esposa. Tercero, no era un acto religioso. No hay un solo registro en la Biblia que hable de diferentes rituales para el matrimonio como algo santo. No existe eso. En la Biblia no. Y los rituales que existen, el Talmud babilónico, como le expliqué ahorita, son de rituales que se hacen por ya no cuestiones culturales, pero no tienen carácter de santidad, ni carácter divino, ni nada de eso. En la Biblia, por reitero, si estamos hablando del matrimonio dentro del marco bíblico, estoy poniendo dentro del marco bíblico, ¿verdad?
el matrimonio era simplemente un negocio. Dígame, hermano. Dale una Vamos palabrita por ya, parte, Juan. vamos por parte, porque entonces, ¿verdad? Ok. Sí, porque se van quedando conceptos atrás y entonces no podemos avanzar. En primer lugar, cuando habla en Isaías, en Jeremías 3, Ajá. Dios está utilizando un dicho que suelen popularmente decir. Por eso empieza el verso diciendo, dicen, si alguno abandonara a su mujer y yéndose esta de él, en primer lugar. Sí. Entonces, estamos de acuerdo, si uno no entiende la razón por la cual Dios le dio a Israel la ley judía, entonces no pueden entender por qué Dios le dice, más vuélvete a mí, dice Jehová. Porque Dios lo que quería retratar por medio de la ley judía, que por cierto comienza en Éxodo, no en Génesis, lo que Dios quiere retratar a través de la ley es que salga a flote la pecaminosidad del hombre y la inmisericordia del hombre. Por eso un hombre jamás en la ley iba a perdonar a una mujer. Por eso el concepto del perdón entra en el Nuevo Testamento, donde cambia la cosa. En el Antiguo Testamento no había misericordia, por eso el concepto ojo por ojo, diente por diente. O sea, no hay el concepto de misericordia. Entonces, el pueblo es así de duro, pero Dios manifiesta su misericordia y dice más. O sea, aunque el hombre es así, dice, pero tú vuélvete a mí. Esa era la idea que Dios quería, que a través del sistema de la ley el hombre fuera también misericordioso, en primer lugar. De todo modo, como es una analogía, porque es una analogía, como es una analogía, lo que Dios está mostrando ahí es precisamente, ¿verdad?, que Él no es como el hombre, que el hombre no tiene misericordia en primer lugar. Segundo, Él no rompe, Él guarda su palabra, porque el fundamento del matrimonio, que usted dice que no había pacto, cuando yo encuentro tantos pactos referentes al matrimonio en el Antiguo Testamento. Está ahí el Proverbio 2 que dice, la cual se olvida del compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Que por cierto dice Dios en vez de su compañero, pero eso habría que explicarlo el por qué. Claro. En segundo lugar, usted dijo ahorita, cuando hablamos en la primera parte, Malaquías 2, ahí dice, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Cuál es el contexto de esa escritura? El contexto es, como usted dijo, que ellos estaban abandonando, no solamente por otros dioses, a sus mujeres, pero lo estaban abandonando, aunque era por otros dioses. Por ejemplo, número 25 dice que el pueblo comenzó a fornicar porque dejaron a sus mujeres y se unieron a las hijas de Moab. En este caso, ellos están olvidándose del pacto. Vamos a leerlo, Malaquías 2, que por cierto dice... Yo se lo explico ahorita, lo leemos. Sí. Yo les estaba hablando que aquí el contexto de lo que Dios está escribiendo es que el pacto que ellos violentaron fue de ser una sola nación sin mistura. Lo que Dios está aquí reprobando es los casamientos con otra gente que no son israelitas. De acuerdo, pero vamos a leer Malaquías 2, dice acá, hágame bien, el verso 10 dice, mire, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestro Padre? ¿Cuál es el pacto que él está profanando? ¿El matrimonio? Vamos a leerlo más abajo. Vamos a ver. El 14 dice, más diréis ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Vamos a ver, ¿qué usted determina ahí? ¿De quién es el pacto? Vuelve y le dijo, dentro del contexto de lo que se está hablando, Sí. Jehová está condenando el pacto que hizo con Israel de ser su Dios, de protegerlo, Sí, de cuidarlo, estoy de dar de la tierra acuerdo. prometida, si se mantenía dentro de los preceptos que Dios le había dado. Ujú. Uno de los preceptos más fuertes que ellos conservan hasta el día de hoy es la mistura con otros pueblos. Estoy de acuerdo. Ese es el contexto. Aquí no está hablando de Miguel con su esposa. Está hablando, Interpreto mi 14 entonces. porque yo no tengo que interpretarse. Yo lo estoy diciendo Pero dentro así del no se contexto puede. de lo que él está hablando. Verso 14, se lo voy a leer. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová atestiguó ante ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Cuál es el pacto? Le pregunté. Ajá. Y usted me dijo que estuvo de acuerdo que el pacto era el pacto que hizo Dios con Israel, Bueno, de mantenerse sí, pero le está hablando una de- sola línea, un Permítame. solo linaje, sin mistura, porque la mistura que traía históricamente otros dioses. Claro que sí. Entonces Jehová le Sí, dice, sí. Ahora no te me permítame- puedes casar con otra gente. Correcto, ahora permítame explicarle. Porque Ok. obviamente ahí se está Le refiriendo al interpreté lo que pacto. usted me dijo. Sí, pues, no, de acuerdo, pero hay una parte que falta ahí. Estoy de acuerdo que está hablando de Israel con respecto a ello,
abandonar el pacto con Dios e irse con otros dioses, pero lo está usando en paralelismo. Inclusive el verso 15 me da No, vaya que voy para el 15, por un momentito. el verso 15 me da la razón. Vamos a ver si se la da. Lo leo yo. Bueno, eso es bueno. Lo leo yo. No, pues, permítame primero hacerle el paralelismo. Okay, yo le entendí el paralelismo, pero lo que quiero es que aterricemos, Bueno, porque pues, estamos hablando... De acuerdo, pero entonces... O sea, el tema central del debate, del Sí. conversatorio, Sí. es que si yo puedo, después que mi mujer me es infiel, Sí. o tiene alguna de las conductas de desviación de conducta que habla por ella, yo puedo volverme a casar. Sí, Ese puedo es el volver a tema. casar. Sí, vale, pero él está presentando sus argumentos Haciendo una ustedes plataforma. exactamente, Sí, para ah, entonces lo ve después, ayudando. para luego presentar el tema principal que es ahí. O sea, él ve en el tema de la fornicación ahí. Correcto. Y Mire, concerniente al paralelismo que él habla, es el pacto de la mujer, así como el pacto que Dios tenía con el pueblo. No, imposible. El verso 15 habla, léalo. Por ejemplo, el verso 11 se basa en lo que usted dijo al principio, porque aquí dice, prevaricó Judá e Israel, en Israel se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Por Ya. tanto, está hablando de idolatría o está hablando de que teniendo un pacto con Dios fue y se casó con otro Dios. Pero, ¿cómo Sí. sucedió eso? ¿Cómo sucedió eso? Espérese, déjame explicarle cómo sucedió. Yo no estoy hablando. Sucedió que los israelitas, teniendo sus mujeres con las cuales tenían un pacto, estaban casadas, fueron y se casaron con otras mujeres, que es lo que se llama yugo desigual, ¿no? Se casaron con otras mujeres y cuando yo teniendo a Dios, vamos a poner una figura, si yo tengo a Dios y voy donde un juez civil a casarme con una mujer del mundo, bueno, yo voy con Dios al lado, pero ella va con el enemigo al lado, con Satanás al lado. Son digamos. contextos diferentes, de verdad. No, Yo le puedo es explicar lo eso. mismo. Es lo mismo si usted No, lo piensa. no, es Déjame contexto explicárselo diferente. entonces de otra manera. El verso 15, por favor. Israel, cuando iba a casarse con gente de otras naciones, naturalmente, como ellos pertenecían a Dios, pues Dios estaba con ellos, pero quien estaba con las demás naciones, los otros dioses. Y esas dos mezclas, por eso dice que la luz y la tiniebla no se pueden juntar. Entonces, aquí el paralelismo es que ellos abandonan a sus verdaderas mujeres para casarse con mujeres extranjeras. ¿Y cuál es el pacto que viola? ¿El del pacto con Dios o el pacto del matrimonio? Ambos. No, léase el verso 15, por favor. Te estoy diciendo el mismo Bueno, verso, el mismo verso que usted me citó. Porque el 15 dice, no hizo él uno. ¿Quién es ese uno? Es una pregunta. Sí, el pueblo. No. Ok, ¿el no, qué? es Adán. No, mi Pues, querido, no. ojo, pero No. vamos a ver si es así. Siga leyendo. Sí, no hizo él uno Estoy habiendo utilizando su mismo texto, ¿eh? Vamos a escuchar, sí. habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer. Mírelo acá. Entonces no era la mujer, con la mujer de vuestra juventud. ¿Usted cómo leyó rapidito eso? No. Dice, Vamos a explicarlo porque en detalle. porque buscaba ¿qué? Una descendencia para Dios. Ese es el pacto. Sí, ese es el pacto. Ese es el pacto, con Israel. Sí, De que tuvieran una sola descendencia. sí. ¿Cuáles son los Porque de esa descendencia vendía el Mashiach. Y no podían tener mistura. Correcto. Ese es el pacto. Es por eso que Dios cela tanto el linaje de Israel. Claro. El ellos violentar, Dios usa la figura del matrimonio. Pero Sí, aquí sí. Dios no está defendiendo el matrimonio de Juan con María. Mire. ¿Usted me escuchó? Sí, claro. Dios Por está supuesto. defendiendo es que ellos están haciendo mistura. Sí. Ese es el pacto que están violando. Les repito, dentro del contexto bíblico no hay un solo texto que me diga a mí que el matrimonio lo vean como algo, como un pacto. Bailey, cuando aquí dice en el verso 15, Ajá. no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia? Porque Dios quiso escoger un linaje. Lo dice clarito. Está bien, pero quiero que me O sea, explique lo quién de- es la mujer de vuestra juventud. Lo desleal que Dios está hablando aquí no es que se buscaron otras mujeres, sino a quienes se buscaron. Dame un segundito. Mira, dame un segundito. Se entiende el texto. Hay un paralelismo entre una mujer normal y un hombre que fueron desleal presentando al pueblo. Es lo mismo que se está diciendo el texto. ¿Ahí o no? Perfectamente. Claro. Entonces lo que yo estoy diciendo aquí, que la aseveración que Jehová hace, no es en sí misma que que Miguel le fue infiel a Josefina. No, él pone un ejemplo de la mujer que le está siendo infiel y le llama pacto a eso. Le dice, No, sí, le pero llama, el pacto que él dice
al pacto que Jehová habla es, y Permítame, lo dice como claramente. Usted tiene que permanecer. Sí, pero yo sé que lo usted que pasa es está que tratando de ayudar, yo le pero- estoy explicando para que entiendan, porque No, de afuera se entiende. Dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Sí. Sí, pero es de algo espiritual, algo físico, presentando algo físico para que entendamos lo espiritual. Mire, Lo dejo en el debate. Mire, Amén. vale, usted es una persona conversativa y eso me gusta. Sí. Pero hay que definir cuál es la mujer de vuestra juventud. Le voy a dar la razón y Dios a le la exige, mujer de la juventud, y Dios le ok. exige- y Dios le exige que no sean desleales con la mujer de vuestra juventud. ¿A qué deslealtad se está refiriendo? ¿Por qué? Ahí tiene el por qué. O sea, ¿cuál es la razón de que Jehová vincula, hace el paralelismo, matrimonio de hombre y mujer, con la deslealtad que hicieron el pueblo? Aquí Malaquías no está hablando de que José, o fueron todos infieles. No todos. Jehová no está diciendo aquí, tratando el tema de que Miguel se está quejando porque Ramón no le fue infiel y lo abandonó. Ni Malaquías está hablando aquí que Margarita fue a quejarse al sumo sacerdote porque Ramón se le fue con otra. No es el tema. Aquí no está hablando el tema. Bien. Lo que Malaquías está diciendo es algo más profundo. Está diciendo que el pacto que ustedes violentaron es que ustedes se fueron a buscar otras mujeres y ustedes van a violentar el pacto más sagrado que tiene Jehová ante Israel, que van a mezclarlo. Y eso puede ser una interrupción para lo profético que venía, que era el Mashiach. Bien, Porque él no iba a venir con un pueblo meturado. bien, ese es su concepto, pero yo quiero Lo que saber... Malaquías está diciendo es el verso 15. Ok, pero quiero saber qué dice. Dice ahí, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y dijo en el 14, yo he sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Por favor, eso es que... Le estoy diciendo, No, pero le usted estoy dando me la da- razón. Oye, me le di la razón. No, Estoy no. diciendo que Jehová toma un paralelismo, como usted dice, Sí. una analogía. Usted se casó con una israelita. Ajá. Una israelita. Y usted le está haciendo de leal dejándola. Ya. Ahora, ¿cuál es el mal que Jehová ve ahí? El hecho en sí. No, espérese. Eso El hecho lo ven se mal. está enseñando eso, es por la palabra pacto, que usted dijo que el matrimonio no es un pacto y eso conllevó a esto. Ahí vuelvo a decirle que cuando Jehová habla de pacto aquí, no está hablando del pacto que hizo Ramón con Miguelina, José con Sutaneja. Está hablando del Claro pacto que sí. de mantener un solo linaje. Si Eso- aquí aquí el problema no es divorcio, no es que había mucho divorcio en Israel, eso no es el problema. Bailey, Aquí el problema es que están contaminando el linaje que Sí, Jehová sí. hizo pacto con ellos, sí. de que no podían contaminar. Sí, Bailey, estoy de acuerdo con usted, pero eso es solo vamos a poner un perfil de la cara completa. Yo tengo un frente, yo tengo un lateral y tengo otro lateral. Me disculpa, si le doy la razón ahí, me cae otra cosa. ¿Cómo es? Si le doy la razón, o sea, vamos a otro argumento. El problema es que yo no solo estoy hablando para usted ni usted para mí, sino Ok. que hay un grupo de personas que necesitan estar claras en los conceptos. Entonces, como le dije, nosotros somos perfil frente. Que usted se mantenga en un perfil de todo lo que quiere decir el texto no es lo correspondiente. Estoy de acuerdo que Dios está protestando porque ellos están yéndose a otros dioses. Ahora, hay que desmenuzar de qué manera ellos están haciendo esa prevaricación o están haciendo cometiendo esos pecados. Okay. ¿De qué manera? Y la manera fue como le dije ahorita. ¿Qué hizo Israel cuando estaba en Sitín? Dice que ellos comenzaron a fornicar porque las mujeres de Moab comenzaron a invitarlo a sus sacrificios. Es decir, hay hombres casados y no casados. Dejaron a sus mujeres, los que eran casados, y fueron y pactaron con otros dioses, con los dioses de Moab. ¿Verdad? Entonces pecaron contra Dios, pero pecaron también contra sus mujeres. ¿Se entiende eso? Eso es lo que está pasando aquí en Malaquías, Ok. algo semejante. ¿Verdad? Ok. Entonces, eso es todo. O sea, hay Habla aquí en Malaquías alguna Hay un consecuencia pacto ahí. de los hombres que se fueron a casar con otra después de estar casados. ¿Sí habla una consecuencia? A los hombres que se recasaron de Malaquías. Por ejemplo, le puedo citar en el caso de Esdras, hombres que se recasaron. No, manito, Malaquías. No, pero es la misma situación. Es la misma, es decir, el mismo concepto. Ahí Voy a poner la ahí pregunta. no lo habla porque, Ajá. le voy a explicar por qué. Debería. No, le voy a explicar por qué. Naturalmente que ese libro de Malaquías conlleva entre sí juicios, pero le voy a explicar por qué no lo habla. Porque la Biblia no dice todo lo que debe decir como usted dijo ahorita, tendría que ser una patana. Por ejemplo, cuando tú lees Génesis, tú no encuentras que hubo un pacto entre Dios pero después Osea lo menciona.
O sea, No, que hay pero es que cosas- si usted me dice aquí, y disculpe que lo interrumpa así abruptamente, si usted me dice aquí que aquí se está refiriendo a la mujer de tu juventud, con la cual tú obligaste ese pacto, debe haber una consecuencia a lo que hicieron eso. Pero claro que la hay. ¿Dónde aunque está? no la menciona. No, no entiendo. Porque Si el usted maestro, cuando voy a Mateo 19, cuando él habla de que el que repudia a su mujer por cualquier causa, a no ser por fornicación, Adultera. y se casa, adultera. O sea, ahí Adultera. mismo. ¿Usted quiere que le mencione la consecuencia de esos pecados? Sí, Ahí al hay hombre. fornicación y hay adulterio también, como en Mateo. No, yo Y- digo, o sea, ¿qué pasa con esos hombres que abandonaron su mujer y se recasaron? Bueno, obviamente Dios no los va a premiar porque está protestando contra ellos. No, yo quiero, no me utilice, no quiero decirle que me está utilizando una falacia, porque yo lo que quiero es lo que me está diciendo el texto. Vuelvo y repito al inicio de aquí, estamos hablando que dentro del marco bíblico, del contexto bíblico, si yo puedo casarme después de que la mujer comete porneia, o el hombre, Bueno, si se puede casar, eh, ahí es que tenemos que llegar porque es el tema. Perfecto, vamos entonces para allá, Ok. para irnos de manera directa. Vámonos a definir, para usted entender el por qué yo sostengo que no. Entonces vamos a definir fornicación. Mi querido, no Pero- podemos pero- enmarcar, pero vuelvo y le digo, bíblicamente, no bíblicamente. podemos, es que ya usted lo hizo. Y me hizo muchas lo hice. paralelismos con lo que se refiere a fornicación. Sí. No podemos encerrar, le repito, Mateo 19 dentro de solamente fornicación, porque no es justo. La hermenéutica grita, no podemos hacerlo ahí. Debemos, dentro de su contexto, nos fuimos y yo le expliqué que no es solamente fornicación, es porneia. Permítame. Dentro de ese contexto que tenemos que hablar. Sí, permítame. ¿Cuál es el tema que estamos exponiendo hoy? Que si la mujer o el hombre, después de que su pareja comete porneia, puede volverse a casar. Correcto. Entonces para ello tenemos que hablar dentro de ese contexto. De Y ese porneia, no de contexto fornicación, incluye, porneia. Fornicación. No, que yo le dije claramente ahorita, que difería, inclusive, todo el mundo difiere, que ya te ha leído un poco, de que la traducción de porneia a lo que dice Valera es muy pobre. Es muy pobre. Y porneia encierra muchas más cosas. Que Nosotros- inclusive Strong, que ustedes nosotros- defienden, se lo dice. Bailey, nosotros estamos exponiendo este tema basado en la escritura de la Reina Valera. Es que yo puedo decirle que entonces no podemos decir fornicación porque la persona casada que comete un acto sexual que no es con su pareja no es fornicación, es adulterio. Sí, pero yo estoy de acuerdo que es adulterio. Yo no estoy diciendo que sea eso, pero el problema es cuando usted menciona fornicación como adulterio, ¿verdad? Usted sencillamente se está ligando a todo lo que dice la gente por ahí. O sea, tendría que basarse en eso para decir que es adulterio. La palabra adulterio en el contexto griego nunca incluye la fornicación, mientras que la fornicación lleva consigo adulterio. No, mire. Primero, adulterio en su palabra, en su esencia, es cambiar su compuesto original. Eso es adulterio. Está bien, yo estoy viéndome a la Ahora, definición en la textual. parte sexual, Estoy yéndome a la definición textual de la palabra. Cuando la buscamos en el libro de Strong, como mencionamos ahorita, usted va a encontrar la definición y nunca incluye la fornicación. yo vuelvo y reitero, Pero la fornicación incluye el adulterio. La pueden buscar claro. quieran, en todos sus aspectos. Porque Ok. uno tiene que investigar cuando uno va a hablar de estas cosas, para no hablar en el aire. Entonces, el problema es que usted quiere que nosotros desglosemos hoy la palabra porneia. No, yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que me No, dé un cuando menciona argumento que fornicación, diga. ahorita usted me dice que no, me dice que porneia. No, yo estoy pidiéndole de ahorita, amado hermano, es ver un argumento bíblico que impida que una persona, una pareja, Ajá, que le fue víctima de porneia, sí, no puede volver a casarse. correcto. Inclusive, yo le demostré que en el Antiguo Testamento, lo que piensa Jehová, y es de una sola fase de la porneia, de la mujer que es infiel a su marido. No, lo que piensa la gente. No. Pero ahí Pero que él lo ahí dice, ahí- él dice, dicen. Manito, eso lo vuelvo a repetir. La Repítalo. primera parte que dicen es el versículo 1. Repítalo, claro. Y cuando él está hablando de dicen, está diciendo Él no que dice yo digo. hay un dicho que está claro. Él no dice yo digo. Él dice dicen. No. La palabra dicen lo que quieren decir. No. Y quieren decir lo que dicen. Querido, es una falacia de argumentación. Bueno,
Mire, El lamentablemente. micrófono oye todo lo que se dice. Dicen, si alguno dejara a su mujer. Está diciendo Jehová. No, pero empieza porque- al principio. Pero se lo dije, mire, se lo dije. Pero- Dicen. Dicen, Sí, Jehová. dicen, ¿Qué significa el dicen? que dicen por ahí. O sea, que es algo que dicen. Es algo que sostienen los israelitas. Exactamente. Pero es no es algo. una ley establecida. Perfecto. Me voy al verso 8. A ver. Dicen. Verso 8 dicen. ¿Cómo? No. No, eso Dios lo termina en el verso 1. Ok. Y El después verso entonces 20. él dice el concepto de él. Ok. El verso 20. Dicen. No dice dicen el verso 20. Dice, pero, hablando a Jehová, Ujú. pero como la esposa infiel abandona a su compañero, Claro. pero, no dice dicen, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Sí. Y hace un paralelismo de la Sí, fornicación que sí, hicieron en la claro, casa de Israel con claro, la que hace la mujer. claro. Que es lo mismo Ahí no de- dice que dice. es lo mismo de Malaquía, ¿eh? Ok. Entonces, mi querido, porque tenemos que ir como un poquito aterrizando. Yo he dicho en los argumentos que dentro de la mentalidad judía hasta el siglo I, hasta Jesús, no existía ninguna duda acerca de una consecuencia a un hombre que repudiara a una mujer y se volviera a casar. No existía. Inclusive, la única parte que sí lo habla dentro de la ley, Deuteronomio 24, y dice claramente Sí, que después de dar carta de repudio, ella puede salir y casarse con quien quiera. sí. No hay ningún tipo de penalidad, ni de juicio contra la pareja. Porque eso fue un permiso que dio Moisés. Escúcheme, yo le dije de eso claramente, por la caída del hombre, por el hombre a veces corrompido. Ahora vuelvo y le digo, no existe hasta Jesús, ¿verdad? Y estoy repitiendo lo mismo, hasta Jesús, Mateo 19. Más yo les digo, antes ustedes lo pueden hacer alegremente y nunca hubo consecuencia. Yo le digo ahora yo os digo, que a no ser por causa de porneia, el que haga eso es adúltero. Oiga, Jesús está poniendo hay un parámetro. Yo digo que si usted la soltó, diga porque esto, porque aquello, usted es un adúltero. Ahora, a partir de ahí, usted es un adúltero. Pero Jesús, sabiendo la condición caída que tenemos los hombres, abre una puerta de esperanza para las personas que iban a ser engañadas. Óyeme, Jesús, ni yo estoy defendiendo, vuelvo y digo, como dije al principio, yo no estoy defendiendo el divorcio alegre, ni estoy defendiendo a los sinvergüenza. Yo creo en el matrimonio hasta la muerte, pero tengo a porneia, que me liberta a mí, me da esperanza de yo rehacer mi vida. No es posible que en el periodo de la gracia se condene al afligido, al ofendido, y prácticamente se deje en libertad al opresor. Es imposible. Es una antiética de la ética de Jesús. Eso es imposible. Jesús aquí en el texto lo que hace es que dignifica a la mujer que no estaba dignificada. Jesús la dignifica y la protege. Yo me imagino que la aleluya y la gloria a Dios que dieron esas mujeres cuando Jesús dice, más yo digo. Y el que está diciendo eso fue el que dijo que el Padre lo iba a resucitar y resucitó. O sea, hay un antes y un después de Jesús. Entonces, la Biblia, les repito, amado hermano y amados oyentes, no da una penalización a la persona que repudiara a una mujer y se recasara, como dice en el término, y busque otra esposa, tenga otra esposa, otro marido. No lo hay. Hasta Jesús. Pero Jesús pone un parámetro nuevo que no existía. Ese parámetro no existía en la mente judía. Inclusive óyame hermano, inclusive, escúchame bien, la figura de la fornicación sexual no existía en el Antiguo Testamento. Eso no existía. Pero no es el tema. Lo que quiero decirle, amado, es que Jesús pone un parámetro nuevo. Si yo le menciono una figura de la fornicación sexual. Discúlpeme, déjeme terminar para que me lo mencione. Ok. Le dijo, ustedes antes por cualquier cosa repudiaban y se recasaban y no había problema. Ahora yo le estoy diciendo a ustedes que sí hay problema a partir de hoy. A no ser por causa de porneia. A no ser por esa causa. Bien. Si cometió porneia, Bien. usted tiene el derecho, claro está. Hay hermanos que llegan
compromiso moral con ellos mismos, que perdonan. Bien, óigame, el deseo de Dios es que haya perdón. Ahora bien, que traiga consecuencias también contra el que pecó. Porque es muy fuerte que hace referencia al Señor al que adultera, sexualmente, no cualquier adulterio. Entonces, yo entiendo, amados hermanos, los que me escuchan, que nosotros condenar a un joven de 30, 25, 35 años, 40 años, todavía está en su fortaleza, porque un sinvergüenza, una sinvergüenza lo engañó. Me disculpan que no me gusta hablar en esos términos, sé que puede haber mucha gente lacerada. Sinvergüenza son todos. Pero es una realidad. A una persona que no fue por ninguna conveniencia, sino por amor, que confía en ese hombre o esa mujer. Y esa persona abandonó esa entrega de su pareja y se fue, hizo su vida con otra. La iglesia le va a decir que tiene que morirse ahí hasta que él se muera. Hermano, vamos acá entonces lo que me dijo un hermano. ¿Ustedes saben lo que le dijo un hermano? A mí no, porque si me lo dice a mí estuviéramos peleando todavía. Le dijo que era mejor matarla porque Dios perdonaba el asesinato y no el adulterio. Pero por favor, ¿usted sabe a qué está llevando eso? ¿A qué lleva eso? Esos conceptos. A la presión tan grande que tienen las personas que han sido engañadas. La iglesia, como yo le decía ahorita, amado hermano, tiene que ser un ente de reconciliación, de recibir, de sanar. Y cuando a nuestras iglesias han ido personas que lo que dicen es, bueno hermano, si se le fue, usted no tuvo visión, usted no está en Dios, usted no oró mucho, quédese ahí. Mire hermano, y cuando ese hombre, esa mujer se encuentra con la fisiología, ¿qué le decimos? Muérete. Pero imposible, hermano. Yo vine aquí para traerle esperanza a los que están así. Amados hermanos, la Biblia no dice lo contrario. La Biblia al contrario dice lo que nosotros estamos exponiendo. Hay un luz de esperanza para los que han sido engañados en la iglesia, que no la había. Jesús está abriendo una puerta. Él se está yendo al original, porque eso es lo que Dios quiere. Pero Dios, él sabiendo la forma de la caída del hombre, el deterioro moral del hombre, le da un luz de esperanza. Es que es imposible yo condenar a un joven que encontró a su pareja con otra mujer. ¿Y cómo yo voy a condenar a una jovencita de 20, 25, 30 años que encontró a su esposo con otro hombre? Pero que es imposible. Dentro de la ética de Jesús eso no existe. Bailey, tenemos que poner más. Usted tiene que administrar el tiempo, porque entonces, si dura 20 minutos hablando, el concepto que dijo primero se le va a uno, es el concepto segundo. Pero no creo que vaya, hermano, ni 10 minutos. Perdón, y el tercero y el cuarto. Entonces, al final, hay que responder cada concepto. Amén, hermano. Mire, le voy a dejar hablar. Lo que quiero que por favor me aterrice. Yo le estoy pidiendo desde ahorita que me busque una parte donde sea que prohíba que una persona que haya sido por ella déjeme dársela. No pueda casarse. Sí, mire, en primer lugar, precisamente nos apoyamos en la Biblia, en sus principios. Y la Biblia no se le puede acomodar a la persona, porque se está jugando con vida eterna, no es lógica humana. La lógica humana, eso es monstruoso. Igual que dicen los ateos cuando dicen, ¿cómo que un Dios tan amoroso va a mandar a destruir a toda la familia de ¿cómo se llama? Sí. Cuando mandó a Esaú, a Amalek. Eso es un concepto humano, pero tenemos que tratar de extraer el concepto de Dios. Ahorita, cuando yo le di el razonamiento en la primera parte del video, al final usted dijo que yo había asesinado, por decirlo en alguna palabra, la hermenéutica, pero eso hay que analizarlo ahora, a ver si asesiné a la hermenéutica o si precisamente estoy usándola de manera legítima. Pero antes de eso, antes de entrar ahí, yo creo en emitir un concepto, responder tal cosa y luego dinámico, no yo tener 20 minutos exponiendo y entonces los conceptos se van perdiendo. Creo en eso, creo en la dinámica del concepto, porque ahorita yo le dije a usted de dónde se extrae el hecho de que la fornicación, en este caso, le dije al principio que hay como 10 tipos de fornicaciones, y dentro de esos 10 tipos de fornicaciones hay una que permite el divorcio, que es la misma que Israel cometió contra Jehová. Ahí está, Génesis 34:15. No hará alianza con los moradores de aquella tierra porque fornicarán.
O sea, si ellos se casan con las mujeres de otras naciones, naturalmente se están casando de manera automática con sus dioses. Y ellos, teniendo ya un pacto con Dios, hacen otro pacto. Por eso que dice, no hará alianza, porque tienen un pacto con Dios, con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán, se le llama fornicarán. Entonces, supongamos que Israel hace otra alianza con otras naciones. ¿De qué manera ellos pueden volver a restaurar su relación con Dios? ¿No es abandonando esa alianza? Y abandonar esa alianza, ¿no equivale al divorcio? Eso es lo que dice Jesús en Mateo. O sea, porque de hecho el mismo texto de Mateo le da razón a usted, porque la definición que usted da, que da permiso para el divorcio, no sale con lo que dice Mateo. ¿Por qué no sale? Porque dice, si tú abandonas a tu mujer, cualquiera que abandone a su mujer y se casa con otra adultera, debería decir, y la repudiada entonces tiene derecho a casarse, pero no dice eso. Dice el que se casa con la repudiada. Bueno, pues si se casó con otra mujer, debería darle libertad a la primera, pero no lo hace. Por tanto, no cabe ahí que acostarse con un tercero, teniendo tu mujer, te da libertad al otro. No cabe, porque Jesús dice que no le da libertad a la primera. Entonces significa que fornicación no se refiere a eso. Yo creo que eso no necesita mucha mentalidad para entenderse. Creo que no. Lo que pasa es que Lucas le quita la obsesión, pero por eso lo solté a Lucas. Porque si el sentido común no admite entender eso, pues me voy con Mateo. En Mateo dice lo mismo. Dice, si usted abandona a su mujer y se casa con otra, usted es un pecador. Y el que se casa con la que él dejó es un pecador también. Debería darle libertad, pero no se la da. ¿Y por qué usted se la da? Respóndame, ¿por qué usted se la da? No, yo me he quedado callado porque usted alegó de que yo no... No, fíjese que le estoy dando la palabra... Perdón, fíjese que le estoy dando la palabra rápido. Mire, y violentó otra regla de la hermenéutica. Hablar de esa manera. En la hermenéutica no se puede extrapolar texto, otro texto. Dígame, usted está por un texto. No, yo no, eso lo mencioné. Lo primero es, vuelvo y reitero, a no ser por causa de fornicación. Permítame explicarle por qué usé ese texto. Permítame explicarle por qué. No es extrapolándolo. Estoy usando un principio. Vamos a buscar ese principio en otras escrituras. ¿Bien? Bien. Vamos lejos. Vamos a buscarle, no, porque esto hay que aclararlo bien. Vamos a buscar ese principio en otra escritura. Por ejemplo, ahorita le leí. Dice, lo primero que hay que buscar es, por ejemplo, cuando usted habla de estafar, robar, vamos a mencionar alguna cosa tan aquí, hurtar, todas esas palabras que yo usé tienen un principio que es transversal, tienen que ver con robo, ¿verdad? De la misma manera, la palabra fornicación no existe si no hay un pacto antes de por medio. O sea, todo el que fornica viola un pacto o un principio natural. Si usted no tiene eso en cuenta dentro de su hermenéutica, si no tiene eso en cuenta dentro de la hermenéutica, entonces usted no va a comprender la forma global de la fornicación. Y todas las escrituras que podemos citar en la Biblia le van a dar ese resultado. Por ejemplo, cuando dice que en Judas 7 dice que ellos fornicaron, la gente de Sodoma y Gomorra, porque dejaron el uso natural o se fueron en vicio contra la naturaleza. Y al pecado ahí se le llama fornicación. En el caso de los ángeles, abandonaron su propia morada, traspasaron, profanaron. Toda fornicación tiene que ver con la profanación de algo. Y es por eso que aunque está hablando allí de una figura de la idolatría, pero el principio se mantiene. Usted tiene que mantener el principio. Si no mantiene el principio, puede perderla. Porque, por ejemplo, la fornicación de Esaú no sale con la de Mateo. Usted dice, pero no me lo relacione porque no se habla de lo mismo. Estoy de acuerdo que no se habla de lo mismo. Pero en el fondo, en el principio, está la misma profanación. Que se profana un pacto, se profana un principio. No es el hecho que se parece, sino el fondo de la palabra. ¿Comprende? Ahí tiene usted su hermenéutica. No sé si la comprendió. La sigue violentando, mi querido. Bueno. Es que no podemos pasar su argumento en la palabra fornicación. Vamos, amado. ¿Usted quiere que yo se la resuma en pocas palabras? A ver si le entiende. No, yo lo estoy entendiendo la parte suya. Lo que lo estoy diciendo. No, me voy con Mateo entonces. Vamos a mantenernos ahí porque obviamente
con el estilo de hermenéutica que usted tiene, no nos vamos a entender. No, la Obviamente. hermenéutica es una sola y no hay buena ni mala, es correcta o incorrecta. Bueno, Yo le estoy diciendo que si usted utiliza la hermenéutica, no puede hablar simplemente de que Mateo habla de sí, fornicación, está es lo que bien, yo estoy está diciendo. bien, olvidémonos de todo eso. Ahora desenrédeme Mateo 19, ya, 19:9. Y ahí cerramos el asunto. Okay. Sí, eso quiero. Ya vamos a, ya no A vamos, recoger. ya no vamos a hablar, ya vamos Sí. a dar los argumentos. ¿En qué tiempo le doy? ¿Le doy 10 o le doy 5 a cada uno? Yo voy a ser breve, yo voy a hacer menos de un minuto. Oh, pues. Póngale excelente. 3 minutos. 3 minutos, coge, Sí. está bien. Yo reitero, dentro del contexto de Mateo 19, aquí el punto no era el matrimonio, no. Aquí fueron a tentar a Jesús para dividirlo entre dos escuelas de pensamiento. No existía la penalidad, la penalización de un hombre que diera repudio a esa mujer y volviera a casarse, ni para el hombre ni para ella. Ahora Jesús marca, yéndose al principio, ¿a cuál principio? Al de Dios. Que ya leímos varios textos donde el matrimonio de Dios con su pueblo en analogía sí es un pacto, porque es más profundo, es Dios contra su nación. Ahora Jesús dice, en el principio no fue así. ¿Cuál principio? En que no había caída. Porque luego lo explica, el mismo Mateo 19 dice, ¿por qué dio Moisés? Porque la dureza de vuestro corazón, en su condición caída, pecaminosa, tuvo que buscar una puerta, una salida a todos los pecados de ustedes. Y por esa razón, por la dureza de su corazón, fue que Moisés permitió la carta de repudio. Ahora bien, mas yo os digo, fíjese que Jesús no está anulando la carta de repudio, él está diciendo que a no sea por causa de porneia. Si nos vamos a la Biblia, no se escribió para los dominicanos, se escribió en español. A no ser por causa de porneia. Yo digo que el que se casa comete esto y comete aquello. A no ser por causa de porneia. A no ser por causa de porneia. Sencillo. Jesús está dando una salida a lo que van a ser agraviados por una pareja que lo engañó dentro del contexto de porneia. Tan sencillo como eso, ese es mi argumento. No se ha visto desde el inicio de la escritura de la Biblia una sola penalidad de que un hombre repudiara y se volviera a casar. No existía hasta Jesús. Y Jesús pone a no ser por causa de. Y quiero concluir una pregunta, cuando el hermano preguntando algo. Hermano, en la iglesia del primer siglo se entendía que no había recasamiento. Todos los padres de la iglesia, ninguno apoyó el recasamiento. Ninguno apoyó el recasamiento. O sea, se entendía que esa figura no existía. No existía. Okay. Esa figura entró con Erasmo de Rotterdam en el siglo VI. Ok. Entonces, yo quiero ahí dentro de esa misma pregunta que me respondan por qué el apóstol Pablo, hablando de los requisitos de los obispos, los pastores y aún de los diáconos, él dice, lo voy a leer textualmente, 1 Timoteo capítulo 3 verso 2. Perfecto. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Primero que sea irreprensible y luego la segunda característica que deben de tener es que sea marido de una sola mujer. ¿Por qué entonces, si usted me dice que en el siglo I, o sea, la iglesia entendía que no había recasamiento, ¿por qué Pablo está poniendo aquí la condición, tanto a los obispos, a los pastores, como a los diáconos, que sea marido de una sola mujer? Porque si no existía, o sea, no cabía en la mente de que una persona se pudiera recasar. Pero mi argumento termino con Mateo. Perfecto. Jesús dio una ventana. Perfecto. ¿Qué usted entiende que era un obispo? Un pastor. Un pastor. Sí. Es un término sencillo. Era una dignidad más alta que un pastor. Ok. En otro término lo voy a aplicar. Un obispo era un supervisor de pastores. Una dignidad mayor. Sí. Y se le requería al obispo que aunque fuera, si la esposa se le murió, no podía volverse a casar. La misma palabra obispo es utilizada para anciano y pastor. Perdón. No podía volverse a casar, ni ella, ni lo que el equivalente en femenino era la anciana, como dice en Mateo. Por eso dice Timoteo Timoteo dice, hablando, no recuerdo la cita ahora, pero yo creo que eso sería bueno para otro tema, porque le dice a la mujer, le dice que si después se quieren volver a casar, el término que es, Timoteo 2:15, por ahí que dice, que ancianas más joven que esta no admita, porque después, imbuida por su deseo, se quieren volver a casar, dice,
incurriendo en transgresión contra su primera fe. Si usted no entiende lo que está diciendo ahí, sí lo dice. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. En Tito, yo creo que. O en Tito, no importa. Manito, lo que está diciendo pero es... usted quiere una respuesta. Y vamos para allá. Pero no sé cómo la anciana me va a responder. Espérese, para. Hermano, violentar las reglas hermenéuticas trae ese tipo de problemas. Bueno, esa es la. Hay que ver. Bailey, míralo acá. Eso está en Primera Timoteo, no en Tito. Ajá. 5:12. Sí. Dice: incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Explíqueme esa primera fe. Primera de Timoteo 5:12. 5:12. Le voy a leer el contexto de eso que habla de la dos. Lo estaba buscando. Verso 9 dice: sea puesta en la lista Exacto. solo la viuda no menor de 70 años, Ajá. que haya sido esposa de un solo marido, Pues es lo mismo de ahorita. que tenga testimonio de buenas obras, Claro. que tenga testimonio de buenas obras, se ha criado hijo, Sí. se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies, De los santos. se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admita. Correcto. Hermenéuticamente, la interpretación que está hablando aquí es Sí. que había un problema de viudas jóvenes. Ok. Y Pablo está diciendo, no me la meta dentro de las mujeres que habían que mantener. Ajá. Ok, siga. No las meta dentro de las mujeres que había que mantener. Ese es el contexto. Porque esas viudas, ahorita que están jovencitas, Ujú. van a encontrar un varón Sí. y se van a casar. Sí. Entonces, todo eso que nosotros pudimos darle a una verdadera viuda necesitada, una anciana que no podía valerse, Ajá. lo vamos a desperdiciar. La iglesia no es rica. Está bien, pero Eso vaya, es el siga bajando contexto verso. de lo que está hablando. Sí, sigue bajando el verso. Es que yo no tengo que hablar más de ese verso. Oh, pero yo le estoy pidiendo la explicación del verso 12. Oigan, dentro de qué contexto O sea, yo le estoy diciendo. Sí, pero perdóneme. Sigo. Usted no puede ser Ajá. selectivo en lo que usted quiere explicar. Yo quiero que me explique todo. Yo no estoy explicando un solo verso, estoy hablando del contexto de por qué Pablo escribe a Ok, ese. yo lo ¿Cuál que- era el problema? Sí. Que no admitan jóvenes, viudas jóvenes. Correcto. Sigo, el Sí. 12 usted quiere yo lea. Ok. Sí, exacto. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Sí. Y también aprendan a ser Sí, ociosa. aprenden a ser ociosos. Óigame, ociosa. Sino también chismosa y entremetida, hablando lo que no debieran. Mi querido, Pablo está hablando. Se está yendo por la tangente. No. Yo estoy utilizando Es que las reglas me está hermenéuticas de rodeando. interpretación. Yo no Me- estoy rodeando, pero- yo estoy leyendo los textos que usted me dijo. Ahora Sí. le voy a dar la explicación hermenéutica. Ok. El contexto que Pablo está hablando es la no admisión de viudas jóvenes. ¿Por qué? Porque esas viudas jóvenes, con todo su deseo Sí. natural, Sí. iban a estar mantenidas Ujú. por la iglesia que era pobre Bien. hasta que encontraran un marido. Sí. Ya. Y Pablo le dice, no me las admita. Exacto. Repito, porque se van a agotar los recursos que sí pueden ser beneficiosos por Sí. una viuda de 70 años, hermano. ¿No has visto una mujer de 70 años que esté buscando de qué marido? No, claro que no. Claro Entonces, que no. a eso que para eso es la hermenéutica, Está amado, bien, para sí, entender el contexto, pero usted- para quién y por qué se escribieron las cosas. Pero Bailey, si usted se queda en la hermenéutica solamente, yo no me estoy yendo ahí solamente, estoy de acuerdo. Y por Ok. eso lo dejé que leyera el contexto para que use la hermenéutica. Sí. Pero yo no estoy haciendo esa pregunta, porque yo conozco el caso, conozco todo lo que usted ha dicho. Pero Ok. quiero saber por qué dice acá, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. ¿Cuál es la primera fe? Déjeme decirle vamos a suponer que yo no sé, explíquemela por favor, para yo entender. Pues ese punto. Sí, Entonces, explíqueme. por esa razón es que usted no entiende por qué allí Pablo le manda a pedir un solo marido y un solo marido, y también a estas ancianas dice que sean maridos de qué? De un solo. Es que cuando, déjame explicarle, ese es el problema que No, tenemos. pues yo no estoy hablando. No, pero usted no está hablando, pero está gesticulando. Ah, ok, perdón. Y los gestos dicen algo. Ay, lo ¿Verdad? digo, qué Entonces batalla. No, mira, papá. permítame, Bailey. Discúlpame, Déjeme- es que cuando se violentan las reglas hermenéuticas, si yo tengo que ponerme así. De Bueno, corazón te lo digo, ¿verdad? el problema es que tiene que ver aquí. Vamos a decirle, vamos a terminar, concluyan sí, mejor sí, con sí, parte sí. y parte. Bailey, Yo Bailey. concluí ya. Bailey, Ok. Bailey, aquí tendría que haber un juez. Tercero, no usted, porque usted determina que yo violo las reglas hermenéuticas, pero debe ser alguien que esté fuera de nosotros dos. ¿Verdad? Porque yo puedo decir lo mismo de usted.
Sin embargo, no lo he dicho. Tiene que demostrarlo, querido. Sí, pero usted no me ha dicho por qué la primera fe. Entonces, si usted no entiende todo acerca de un tema, no está calificado en totalidad para hablar de ese tema. Yo le entiendo, eso se lo puedo explicar. El problema es que ese no es el tema, amado. Perdón. Sí, es parte, porque usted me hizo una pregunta. No. Usted me preguntó por qué al obispo se le permite una sola mujer y yo estoy haciendo... No, se le exigía. Se le exigía y yo estoy haciendo la preparación. Entonces no me diga que no es parte. Okay. ¿Verdad? Porque aquí está exigiendo lo mismo, que las ancianas sean, esa es la parte femenina del obispo, sean marido, como esposa de un solo marido. Mi querido, no, mira, yo les vuelvo a demostrar que está violentando la ley hermenéutica. Aquí el problema no está hablando de mujeres de obispo. Permíteme. No está hablando de mujeres de obispo, está hablando de ancianas. Sí, pero le estoy diciendo que no la admita a las jóvenes. Permítame. En la Biblia, el término anciana no se refiere en sí solo a la palabra, ¿cómo se llama? Vejez. Ajá. ¿Y por qué habla de 70 años? Por ejemplo, en alguna parte habla de ancianos, refiriéndose a los obispos. ¿Y por qué habla de 70 años? ¿Entiendes? Porque está diciendo a quien admita. Pero note que no solo habla de 60 años. Dice que sean marido, que hayan sido marido de quién? Mujeres de un solo marido. Por eso mismo, mi amado, porque había en el pueblo mujeres de más marido. Permítame, déjame darle el texto. Ya me dio la razón. Si usted no admite, si usted no puede explicar la primera fe, entonces no ha entendido por qué Pablo le exige a los obispos que tengan una sola mujer. Es que no es un cargo cualquiera, porque no es que los que eran miembros de la iglesia, no es que le están exigiendo que tengan 2 mujeres, sino que si se le moría a su mujer, ellos podían volverse a casar, pero el obispo no podía hacer eso, excepto si renunciaba al cargo. Gracias. Si renunciaba a la dignidad. Pero gracias. No, pero claro. Gracias, ya. No, pero. Ya usted me está respondiendo lo que yo le pregunté. En la iglesia del siglo I, que usted dijo que no se admitía el recasamiento. No. Lo que no podían era tener yo no he dicho primado, usted lo dijo ahora mismo, que si el obispo volvía a casarse, y es su respuesta, después de viudo, debía de abandonar el cargo. No con su mujer viva. Después de viudo. Es que no puede ser, porque es que si la muerte es la que me hace libre, sí, y yo como obispo, mi mujer se muere, ¿qué me impide volverme a casar? Al obispo no ¿Por qué? Al obispo no se le permitía, por la dignidad que ostentaba. No se le permitía. A un pastor sí. ¿Dónde está registrado eso, por favor? No, mire, déjame explicarle. Por esa razón, esa palabra va a quedar inconclusa. Si quiere, se le explique, puede ser en otro conversatorio, porque requiere una plataforma. Sí, ya Bailey concluyó. ¿Entiende? Vamos a dejar a nuestro hermano Juan. Pero note que cada palabra en la Biblia y todas esas cosas hay que analizarlas. Por eso ahorita digo, dicen, eso no se puede dejar fuera. Porque no fue Dios que dijo eso, eran ellos que decían eso. ¿Verdad? Entonces, finalmente, ya para terminar, la palabra, dejo dicho para los oyentes, ¿verdad? Que Jesús, en su expresión de Mateo 19:9, Jesús no le dio libertad a la mujer cuyo marido la abandonó para casarse con otra. En tal caso, cuando ese marido la abandonó para casarse con otra, si la fornicación fuera sexualidad, pues él fornicó porque se acostó con la otra. Pero Jesús dice que el que se casa con la que él dejó, comete adulterio. Entonces eso no se cae de la mata. Aquí están todos los patriarcas, vamos a llamarle así, los padres de la iglesia del primer siglo, y ninguno admitía el divorcio. El divorcio se introdujo dentro de la iglesia en el tiempo de Martín Lutero por un señor llamado Erasmo de Rotterdam para el siglo VI. Él redujo la fornicación a inmoralidad sexual. Usted puede buscarlo eso históricamente y lo va a encontrar, ¿verdad? Pero busque los primeros padres antes del año 200, después del primer siglo. Ninguno admitió ni por asomo el divorcio, ni por asomo. Y estamos hablando de gente más cerca de la iglesia. Ni siquiera le mencioné del siglo III, porque van a decir que son los padres de la católica. No, estoy yéndome antes lo que sucedieron a los apóstoles. Ninguno admitió el divorcio, búsquelo históricamente. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bailey, ha sido un placer hablar con usted porque hemos podido hablar civilizadamente. Amén. Sí. Amén. Exacto. Bueno, en fin, mis amados, el hermano Bailey
le da una salida a través de la Biblia a los que han sido engañados, y nuestro hermano Juan a través de la Biblia le dice que también están atrapados. Así que yo tengo miedo. Bailey. Yo me quedo Bailey, mira, tranquilito. Ahora hablando nosotros personalmente, Bailey. No, pero déjenos salir entonces si van a hablar personalmente. No, todavía estoy aquí hablando. Sí. Sí. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Amén, amén. Mírenme, yo le voy a decir, yo aquí la conversación estuvo pacífica, pero yo estaba asustado, porque entonces sentía reñido aquí adentro. O sea, se sentía como un viento vorágine, como por dentro, así como desbaratándose, pero con una ola de respeto que no podía salirse de ahí. Estuvo extraordinario, Sí, estuvo extraordinario. Somos civilizados, hay que ser civilizados. Dios le bendiga y Dios le guarde. Gracias por estar aquí.